Bien, bienvenido al módulo de empleado a emprendedor. En este módulo espero convencerte de las múltiples opciones que tiene ser un emprendedor y del poco futuro que tiene ser un empleado. Bueno, si has analizado y has comprendido el material del primer módulo, de los primeros vídeos, entenderás que el mundo está cambiando muy rápidamente, que los empleos no pueden proporcionar ni libertad ni riqueza y que además, debido a los cambios que se van a producir en los mercados laborales, los puestos de trabajo van a ser realmente escasos. Así que las personas, cuando no encuentren un trabajo, lo que tendrán que hacer es crear su propio trabajo. Bien, en este módulo vamos a examinar cuáles son las habilidades del emprendedor, las habilidades básicas. También vamos a ver cuáles son los errores típicos que comete un emprendedor cuando empieza y básicamente vamos a ver qué hacer y qué no hacer cuando vamos a emprender un negocio propio. ¿El objetivo de todo esto? Bueno, pues ahí lo tienes, conquistar tu pasión, tu tiempo, tu economía y tu libertad, que no es poco. Básicamente yo te haría una pregunta y la pregunta que te haré, y en esto radica el hecho de emprender o no, es ¿quieres crear algo con sentido? Es decir, ¿quieres crear algo que tenga significado y sentido y que te conduzca a una vida mejor y por supuesto también a una economía mejor? Si la respuesta es sí, entonces vamos a empezar con el módulo de empleado a emprendedor. Bien, fíjate que hacer negocio o el negocio o la prosperidad o la abundancia o el dinero no está ni ha estado nunca en un empleo. Siempre ha estado en los negocios, siempre ha estado en el comercio, siempre ha estado en vender, siempre ha estado en tener un negocio. No nos engañemos, en un empleo no puede haber riqueza y por supuesto no hay libertad. Así que quédate con esto, el negocio está en los negocios. Si me preguntas cuál es el pasaporte para la libertad financiera, bueno, pues lo que te conduce directamente a eso, si lo haces bien, por supuesto, es tu propia fuente de ingresos, tu propio negocio. No importa que sea un negocio unipersonal, a nivel familiar, llevado a tiempo parcial, quizá desde casa, no sé si online o offline, pero tu libertad financiera es tu propia fuente de ingresos. Eso tiene que quedar muy claro. Mira qué pregunta tan interesante, ¿eh? ¿Eres el director general de tu vida? Es decir, eres la persona que decide qué hace, cuándo lo hace, con quién lo hace, etcétera. Ser el director general de tu vida es la máxima aspiración, es decir, yo creo que eso es libertad pura. Decidir qué vamos a hacer con el resto de nuestra vida, no solamente para ganarnos el sustento, sino también para darle un contenido, un significado y un sentido a nuestra vida, para dotarle de pasión y de contenido. Yo creo que todo ese paquete es de lo que trata este videocurso. Y la pregunta que me gustaría que te dijeras es si ya eres ahora tu director general de tu vida y en el caso de que no lo fueras, bueno, pues si quieres serlo. Vamos a empezar con las excusas típicas que yo me encuentro con las personas con las que hago sesiones de coaching o en los grupos, en los cursos. Normalmente tenemos una gran variedad de excusas para no emprender, para no tener nuestro propio negocio. Yo creo que el ser humano es un ser con una capacidad ilimitada para inventar excusas. Se nos da muy bien, lamentablemente se nos da muy bien inventar excusas, pero yo siempre he dicho una cosa, y es que en la vida o tienes excusas o tienes éxito. Es decir, no puedes tener las dos cosas a la vez. Tienes que escoger, o vas a tener excusas o vas a tener éxito, pero las dos a la vez no va a ser posible. Así que como me imagino que quieres tener éxito y estás en este video curso para tener éxito, pues vamos a decir no a las excusas, tolerancia cero a las excusas. Y vamos a desarmar las excusas más típicas. Voy aquí a mencionar alguna, quizá te identifiques con alguna de ellas. Bueno, la primera es la gente me dice que es o muy mayor o muy joven. Yo siempre digo que si necesita dinero, que si necesita pasión, pues no es ni mayor ni joven, es precisamente lo que tiene que hacer, ¿no? Emprender y ganarse bien la vida. Mayor, ¿qué quiere decir mayor? Hoy las personas con 50, 60 años son jóvenes. Hoy son personas que empiezan una segunda carrera o que empiezan un negocio propio.
¿Y qué quiere decir joven? Hoy tenemos a emprendedores jovencísimos, con 10 y poco años, que han creado negocios como Facebook o cualquier otro negocio. Así que yo creo que la edad no tiene nada que ver con emprender. Bien, otra cosa que me dice la gente es que no tiene experiencia ni tiene conocimiento. Bueno, claro, está claro, en algo que no has hecho nunca no vas a tener experiencia ni conocimiento, siempre hay una primera vez, ¿eh? Acuérdate cuando tuviste tu primer novio o tu primera novia, claro, la primera vez nunca hay experiencia y no obstante, pues te decidiste a empezar con esa relación, ¿verdad? Bueno, pues un negocio es lo mismo, no puedes tener una experiencia de algo que nunca has hecho antes, pero ya aprenderás con la acción. Fíjate que esta es la típica excusa, necesito mucho dinero, y es la más falsa de todas, porque si esto era verdad en la era industrial, en la era del conocimiento esto ya no es verdad, porque en la era del conocimiento, para tener un negocio no se necesita siempre, en muchos casos, no se necesita dinero ni inversión. Sí se necesita conocimiento y talento, pero no dinero. Así que hay muchísimos negocios, pero muchos, que se pueden empezar con poco o nada de dinero y otros obviamente sí requieren una grandísima inversión, pero fíjate o céntrate en aquellos que requieran poco o nada. Otra cosa que suelo escuchar es que la gente me dice, bueno, yo primero me formaré, es decir, voy a aprender. Bueno, está bien, está muy bien aprender, es necesario aprender, pero que no nos sirva como excusa para posponer la acción, que no nos digamos, bueno, pues voy a hacer una carrera y dentro de 5 años cuando termine, pues entonces ya empiezo, ¿no? Bueno, pues dentro de 5 años el mundo habrá cambiado mucho. Así que yo te animo a que te formes al mismo tiempo, si es posible, no, no siempre es posible, pero muchas veces sí, que te vayas formando mientras vas empezando y vas sacando adelante tu propio negocio. Bien, otra, esperaré la oportunidad. Bueno, las oportunidades no llegan, las oportunidades se crean, las oportunidades se buscan, se inventan, así que no podemos estar esperando como, bueno, pues como quien espera llover para ver si llega una oportunidad y se nos pone al alcance y delante de nuestra mano. Bueno, quizá eso no pase. Lo que tendremos que hacer es salir ahí a la calle, al mundo y generar nuestra propia oportunidad. No tengo tiempo. Bueno, no tengo tiempo, caramba. Yo creo que el tiempo se busca. Yo ahí te diré que tanto los ricos como los pobres tienen las mismas horas cada día, 24 horas. No, los ricos no tienen más horas, ni los emprendedores. Tienen las mismas que tú y que yo, y lo único que cambia es el uso que cada uno hace de ese tiempo. Así que si vas a empezar tu negocio, yo te recomiendo que busques un ratito cada día o cada semana, en fin de semana o por la noche, una horita, y con ese poco tiempo o mucho que tengas, pues ir empezando, ir preparando todo tu negocio. ¿Es arriesgado? Sí, por supuesto, es arriesgado como todo en la vida. Es tan arriesgado como tener un empleo. Hoy es tan arriesgado una cosa como la otra, tener un empleo o tener un negocio. Simplemente porque la seguridad no existe para nadie, y no existe en nada, no existe en las relaciones de pareja, no existe en el dinero, no existe en los negocios, ni en los empleos, no existe en nada. La vida no es segura y todo es un riesgo. Así que tendremos que aceptar este factor de riesgo. Y la última, el no sé cómo. Bueno, claro, nadie sabe cómo. Yo te diré que las personas que hicieron algo con sentido no sabían cómo, pero lo averiguaron. Es decir, el cómo llegó a través de un proceso de acción. Así que espero que hayamos desarmado todas las excusas que puedas plantearme. Igual tienes alguna más, pero piensa que en realidad no te va a ayudar para nada. ¿Es el mejor momento para iniciar un negocio? Fíjate lo que dice aquí, sin duda ahora. Sin duda ahora es el mejor momento para empezar un negocio. No importa cuál sea el estado de la economía, si hay crisis, si no la hay. El mejor momento siempre es ahora, porque no hay otro momento. Es decir, si vas a empezar con tu negocio, no pienses que habrá un momento en que todo será perfecto y todo será más sencillo. Hay que empezar ahora porque es el único momento que tenemos. Bueno, te estarás preguntando si todo el mundo sirve para tener su negocio. Bueno, yo no sé si todo el mundo sirve, la pregunta es si sirves tú. No sé si todo el mundo va a querer ser emprendedor. La verdad es que esto no tendría que preocuparnos. Lo que tiene que preocuparnos es qué va a hacer cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú con tu vida? Obviamente siempre habrá empleados. Gente siempre me pregunta, Ramón, es que si todos fuéramos emprendedores, ¿quién haría ciertos trabajos?
Yo siempre respondo que siempre hay gente que va a querer un empleo, que va a emplearse, porque no todo el mundo quiere crear su propio negocio. Así que estemos tranquilos con esta duda y lo que tenemos que pensar es que sí, que la mayoría va a tener su propio negocio y el tema es si tú vas a estar en esa mayoría o no. Bueno, hay unas leyes, unos secretos para el éxito, te voy a mencionar tres. Y la primera sería saber si quieres pagar el precio. Es decir, saber qué quiero hacer y qué precio tiene eso que yo quiero hacer. Son dos cosas que tendría que tener muy claras. ¿Qué quiero hacer con mi vida y qué quiero hacer a nivel profesional? Y dos, para conseguirlo, ¿qué precio voy a tener que pagar? Porque todo tiene un precio, no en dinero, pero sí en dedicación, en esfuerzo, en paciencia, en aprendizaje, etcétera. Así que piensa qué es lo que quieres y luego pregúntate qué precio tendrá eso, porque tendrás que pagarlo tarde o temprano. Otra ley o secreto para el éxito es que el éxito, básicamente, aunque la gente no lo sabe, no depende de la aptitud, es decir, de cuánto sabes, sino de la actitud, de quién eres. Fíjate tú que es muy diferente lo que tú sabes de lo que tú eres. La actitud tiene un peso muchísimo más importante, un 85%. Y la actitud nos enseña en las escuelas. Es decir, pasamos toda nuestra vida, los primeros años de nuestra vida en escuelas y universidades para formarnos con una actitud y a veces olvidamos esa actitud ganadora, esa actitud vencedora, emprendedora y no la cultivamos. Así que de poco nos sirve tener muchos títulos si no tenemos una actitud para el éxito. Fíjate en el cuadro cómo se ve la gran diferencia entre qué es importante y qué no es tan importante. Yo te diré que en el banco conocí muchas personas, cuando era director de banco, pues tenía muchísimos clientes y me fijé que muchas personas que eran muy ricas, que tenían grandes negocios, pues tenían una gran actitud, pero no todos tenían una gran aptitud, es decir, no todos habían ido a la universidad o a la escuela, ¿no? Entonces me di cuenta que en el éxito lo que cuenta básicamente es la actitud y eso es lo que tenemos que cultivar. Bien, y el tercer secreto para el éxito es un cambio de mentalidad. Yo cuando digo a las personas que les convendría pasar de empleado a emprendedor, no estoy hablando de una forma jurídica. O sea, lo que yo les digo no es que vayan a Hacienda y se den de alta, que lo tendrán que hacer, ¿eh? De alta en las actividades económicas y que se den de alta jurídicamente como una sociedad o como un autónomo. Bueno, eso es un aspecto legal, eso hay que hacerlo, pero eso no tiene ninguna importancia porque uno no se convierte en emprendedor porque tenga una sociedad limitada, ¿no? O porque se haya dado de alta como freelance o como autónomo. Yo creo que uno es emprendedor cuando tiene una mentalidad muy concreta. Así que este no es un tema fiscal, este es un tema mental. Y esa mentalidad se gana pensando diferente, entendiendo la vida de una forma diferente. A mí lo que más me ha ayudado para generar esta actitud emprendedora, esta mentalidad, es la lectura de libros de emprendedores, de gente que ha hecho grandes cosas, que ha hecho proyectos, que ha hecho negocios, porque entonces uno se contagia de esa mentalidad y entiende que es una forma diferente de estar en el mundo, mucho más proactiva, mucho más creativa, mucho más inquieta y mucho más ambiciosa también, ¿por qué no decirlo? Así que hay que cultivar esa mentalidad y eso no se hace con un día, eso se hace pues con tiempo. Así que imagino que ya estarás siguiendo lecturas que cultiven esa mentalidad emprendedora. Bien, para empezar, ¿qué podemos hacer si no hay que invertir dinero? Bueno, pues si no hay que invertir dinero, lo recomendable no invertir dinero, yo te diría que inviertas todo menos dinero, todo excepto dinero. Y eso puede ser, pues eso, creatividad, tiempo, esfuerzo, paciencia, talento, conocimiento, disciplina, contactos, es decir, muchísimas cosas que en el fondo no te están costando dinero, pero que son más importantes que el dinero. Y al fin y al cabo el dinero lo puede conseguir cualquiera en un banco. Pero la creatividad, la paciencia, el talento, todo eso, no todo el mundo quiere desarrollarlo. Así que yo te diría que inviertas cualquier cosa excepto dinero. ¿Y dónde vas a empezar? Bueno, pues yo te diría que también lo mismo, empieza desde casa. Empieza en tu casa, luego ya alquilarás un despacho, una nave, lo que tú necesites.
pero empieza sin una estructura cara que esté penalizando la economía de tu negocio. Intenta empezar en pequeño. Muchísimos negocios han empezado en un garaje, en casa, en un sótano, en pequeños cuchidriles que digo yo, pero finalmente luego fueron creciendo. Ya encontrarás esas estructuras, esos despachos que tú necesitas. Y lo tercero que podemos hacer es subcontratar todo. En lugar de contratar gente, contratar equipos, podemos subcontratar muchas tareas que tú no quieres hacer y que no debes hacer, y las puedes subcontratar a gente como tú, emprendedores, empresas, estarán encantados de servirte, cobrarán por resultados, cobrarán por horas, y tú te librarás de una pesada estructura de personal que lo único que haría es poner en jaque a tu negocio si hay una caída de demanda. Así que invierte todo menos dinero, empieza desde casa y subcontrátalo todo lo que puedas. Con esto lo que estoy diciéndote es simplemente que empieces en pequeño, pero que seas grande, es decir, que seas grande interiormente, no exteriormente. Tu negocio necesita grandeza interior, no exterior, al menos al principio. Así que empieza en pequeño, gastando poco o lo mínimo, pero pensando en grande, es decir, que algún día vas a expandir y vas a tomar un mayor volumen. Bien, ¿qué habilidades son las del emprendedor? Bueno, son muchas. Yo he seleccionado algunas, las que me parecen a mí básicas, imprescindibles, y voy a comentártelas. La primera es vender. Yo creo que un emprendedor lo primero que tiene que hacer, aparte de lo que ya hace, aparte de su especialidad, lo que tiene que hacer bien es vender y hacer buen marketing. Porque si lo que hace no tiene buen marketing ni se vende, no va a servir de nada que lo haga. Yo me he encontrado con personas que son muy buenas en lo suyo, no sé, pongamos por ejemplo un profesor de yoga, es buenísimo y sin embargo como no ha hecho venta y no ha hecho marketing, pues nadie se ha enterado de que era buenísimo. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ha tenido que cerrar la escuela de yoga, eso es lo triste, ¿no? Que gente muy buena cierra el negocio porque nadie se ha enterado de lo buenos que son. Así que lo primero que tenemos que hacer es vender bien y hacer buen marketing. Lo segundo que te diré es ser muy creativo, es decir, ser una persona muy creativa para los productos y servicios que tú ofreces y cada año ir creando nuevas cosas, ofrecer cosas diferentes, nuevas, innovadoras, cosas que quizá son antiguas pero que están envueltas de una forma novedosa. Así que tenemos que ser tremendamente creativos en lo que hagamos y esto vale para todas las profesiones. Así que hagas lo que hagas, tendrás que ser muy creativo. No hace falta que escribas libros o dirijas películas. La creatividad es importante incluso fabricando tornillos. Hay que ser muy creativo en cualquier trabajo. Bien, ahora lo que ocurre es que nadie va a decirte qué tienes que hacer ni cuándo. No tienes jefe, así que el jefe eres tú. Pero tú tendrás que gestionar tu agenda. Tú deberes tener muy claro cuándo empiezas y cuándo terminas y cuándo haces cada cosa. Así que tendrás que aprender a gestionar tu tiempo, a mejorar y a sacarle partido a la agenda y hacer realmente las cosas prioritarias, importantes y no las urgentes y las triviales. Así que esto va a ser también un aprendizaje importante. Bien, hagas lo que hagas, finalmente algún día tendrás que salir, quizá en un medio de comunicación, quizá en una sala, y hablar en público, es decir, hablarle a un grupo de personas. Entonces hay que aprender a hablar en público. Esa es una habilidad muy importante que vas a tener que desarrollar porque tarde o temprano eso será necesario y las personas cuando somos unos portavoces de nuestros negocios somos quien mejor lo vendemos. Así que esta habilidad habrá que desarrollarla. Yo te animo a que vayas a algún tipo de academia o de coach que te forme en esto. Hay técnicas, yo las he aprendido a lo largo de mi carrera y te aseguro que lo cambian todo. Bien, además de hablar en grupos de personas, tendrás que hablar con una persona nada más, es decir, tendrás que hablar de tú a tú, pues con un cliente, con un proveedor, con un banco, con quien sea, ¿no? Entonces, tener esa inteligencia emocional para ser una persona pues cordial, una persona que enganche, que conecte con los demás, es muy importante. Así que también te animo a que desarrolles la inteligencia emocional que te permita conectar con personas y tener un trato fácil con ellas.
Bueno, la ofimática Internet, es decir, todo lo que tenga que ver con ordenadores, tanto hardware como software, es decir, todos manejamos estas máquinas y estos programas y Internet y vamos a tener que no ser expertos, pero sí tener los mínimos conocimientos para desenvolvernos con todo esto. Si no sabemos manejar los programas y los ordenadores, etcétera, pues poco vamos a hacer y vamos a ser muy poco eficientes. En cuanto a idiomas, lo que recomiendo es el inglés. El inglés es el idioma de los negocios. En inglés encontrarás muchísima información sobre los temas que tú tocas en tu sector. Así que cualquier cosa que tú estés haciendo ahora, te aseguro que está ya documentada, escrita en inglés y solo tienes que buscarlo y, por supuesto, entenderlo. Así que te animo a que conozcas el inglés a un nivel más que básico y te diría que a un nivel intermedio. Bueno, ¿y qué actitudes tiene un emprendedor? Pues hay muchísimas, hay muchísimas. Hemos hablado de habilidades, ahora vamos a hablar de actitudes. Yo te voy a mencionar las que a mí me han funcionado quizá mejor. Sí, la disciplina. La disciplina. La disciplina es importantísima en un negocio. Es decir, tener unas rutinas marcadas y ser persistente, insistente, incansable y no darte nunca por vencido. Yo creo que una persona disciplinada que sabe qué tiene que hacer, cuándo hacerlo y que no deja de hacerlo, aunque esté un año, 2 años, finalmente la disciplina te da unos grandísimos resultados. Así que si eres indisciplinado, lo primero que tienes que hacer es disciplinarte muchísimo y yo creo que eso es una consecuencia natural cuando uno ama lo que hace. Cuando uno ama lo que hace no le cuesta nada ser disciplinado. Bueno, otra de las cosas es acabar lo que empiezas, porque a veces me encuentro con personas que te lanzan muchas ideas, pero no terminan ninguna, ¿no? Entonces yo te animo a que acabes lo que empieces y que insistas hasta que eso llegue a su final. Yo creo que esta es una de las habilidades también y actitudes imprescindibles del emprendedor. Trabajar con metas, es decir, ponerte a ti mismo metas con fecha para alcanzarlas, es decir, trabajar con un plan de acción yendo hacia alguna parte, teniendo un horizonte concreto, una visión, unas metas, unos objetivos. Y trabajar con metas y objetivos yo creo que ha sido lo mejor que me ha ocurrido en mi vida porque se ha multiplicado exponencialmente el rendimiento. Así que yo te animo a que se te habitúes a trabajar con metas y objetivos, que tú decidas cuáles son y cuándo tienen que alcanzarse y que hagas el seguimiento hasta conseguirlas. Bueno, en el camino van a haber problemas, te lo aseguro. Van a haber problemas, seguro. Siempre los hay, no pasa nada, es normal. Lo único interesante e importante en todo esto es que tú seas más grande que los problemas, que tú crezcas encima del problema. Es decir, si tú eres más grande que el problema, tú pasarás por encima del problema y lo superarás. Pero si tú eres más pequeño que el problema, entonces tú te vas a detener. Así que el tema no es si habrá problemas o no o cuál será su tamaño. El tema es cuál va a ser tu tamaño. Bien, tendrás que también relacionarte en entornos positivos. Por ejemplo, grupos de gente positiva que no te desanimen cuando tú les comentes qué haces o vas a hacer. Y también entornos, me refiero con entorno positivo a contextos, a lugares, a sitios. Es decir, trata de trabajar en un sitio pues, que tenga como mínimo luz, que esté ventilado, que estés un poco a gusto, aunque al principio pues, no sea quizá espacioso o grande, pero sí que estés a gusto. Y que siempre te rodees de cosas que te hablen, que te inspiren, que te hagan sentir bien. Esos entornos positivos te van a contagiar y te van a hacer que trabajes pues, más motivado y con más ganas. Y otra de las cosas que hemos mencionado, la autoformación, vas a tener que aprender de por vida, vas a tener que mejorar de por vida. Empieces lo que empieces, vas a tener que convertirte en un gran experto de eso. Así que yo te animo a que aprendas continuamente, que leas libros, que leas revistas sobre lo tuyo, que vayas a cursos y que nunca pienses que lo sabes todo. Las personas que piensan que lo saben todo son finalmente las que acaban yendo mal. Así que aprende y luego aplica ese conocimiento a tu negocio, a mejorarlo, a mejorar tu producto o servicio
y te aseguro que estarás en la cabecilla, en el grupo de avanzadilla de tu mercado. Bien, no hace falta comentar esto, ¿no? No importa las veces que uno cae, sino las que se levanta. Estoy seguro que habrá problemas, que habrá dificultades, dudas, eso es normal. Lo importante es que te levantes cada vez que te caigas. Fíjate tú que en la mayoría de negocios y de personas no se levantan después del segundo fracaso. Es decir, cuando una persona ha fracasado dos veces intentando algo, lo deja, abandona. Eh, Esta estadística nos lo dice, es decir, nos dice que casi el 100% abandona con el segundo fracaso. Y con el primero, fíjate tú que un 75% ya abandona. Yo a veces le pregunto a la gente, oye, ¿cuántas veces lo has intentado? Y me dicen que una vez, nada más que una. Me dicen, no, pues lo intenté una vez, no salió y lo dejé, ¿no? Y luego pues estarían los que lo han intentado dos veces nada más, ¿no? Que son casi el 100%. Bueno, yo creo que equivocarte 5, 6 o 7 veces al principio, bueno, eso es normalísimo, eso es para calentar motores y no tiene que desanimarnos. Lo que tenemos que hacer es volvernos a levantar y volverlo a probar de una forma diferente. Así que este es mi consejo, ¿eh? Si vas a empezar algo, duplica tu tasa de errores. Esa es la garantía de que tengas éxito en el futuro. Cometer más errores. La gente que no comete errores es la que no consigue nada, porque no hace nada. Y lo que decíamos antes, todo aquel que ha triunfado no sabía cómo conseguirlo, solo sabía que lo haría. Estaba determinado, convencido a conseguirlo y finalmente lo hizo. Así que con esta reflexión vamos a cerrar este vídeo, vamos a pasar a otro y quisiera que reflexionaras en todo esto que ahora has oído y que vieras cómo vas a aplicarlo y cómo va a cambiar tu vida.